los principales efectos de las elecciones ya en precio de los activos. Fran, ¿cómo estás? Buen viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Robert? ¿Todo bien? Acá a la distancia, pero estamos presentes. Sí, bueno, muchas gracias por sumarte vos también, que es una especie de como de día libre, pero bueno, te tenemos. Así que bueno, arrancamos. Esto que pusimos toma de ganancias, panorama un poco raro estos últimos días. eh, no solamente en lo local, sino también en lo internacional, Fran. Sí, ha habido algunos días con, bueno, con justamente toma de ganancia, algunos días medios rojos. Acordémonos que venimos de máximos, bueno, tanto afuera como aquí. Eh, en esta semana volvimos a llegar a un nuevo máximo en pesos de la historia del Merval, ¿no? Entonces, quizás eso genera ahí un poquito de decir, bueno, llegamos a este nivel, vamos a tomar ganancia de lo obtenido y vamos a mirar para adelante cómo viene. De todas maneras, ya lo vamos a ver, pareciera que todavía hay relativa solidez en el mercado argentino. Sí, bueno, ahí, como vos decís, Fran, seguramente vamos a tener un cambio de manos en tenedores de papeles de acciones y de bonos. Ujú. Em, Ya sin lugar a dudas, con el riesgo que implicaban, los precios ya no son tan atractivos como antes de las elecciones, solamente que hoy vemos un menor escenario de riesgo por delante, hay que ver cómo se termina de configurar el nuevo esquema político. Creemos que vamos a llegar, si bien somos optimistas, creemos que vamos a llegar a un punto, un momento en donde vamos a necesitar noticias para seguir subiendo o balances, en el caso de la empresa, para seguir Ujú. subiendo. También en el mundo pesos, bueno, fue una buena semana para los títulos en pesos. En Estados Unidos, y creo que esto sí nos está tocando, eh, los índices no vienen bien, entre comillas. Hay un poco de ruido exterior también, pero bueno, ahí lo vamos a ver. Ayer sí, un poco para los que siguen y están mirando la comitente y siguen el tema de números, ayer sí hubo una fuerte baja, el Merval cayó 3,5%. eh, Fue una baja bastante más fuerte, pero lo que queremos detenernos y por eso... eh, lo mencionamos como título de placa, sí, fue una baja fuerte, pero tuvimos poco volumen, ¿sí? Porque no queremos ser en esto alarmista, como que, bueno, no Sí, vemos un cambio de tendencia, pero sí, si se fijan, estos días fueron verdes, estos días ya empezaron a ser rojos prácticamente toda la semana, y el volumen para el piso, ¿sí? sí, Robert, ahí Fundamentalmente ayer. sí, hay que aclarar que el día de ayer fue un día bastante extraño en el mercado porque era el día del empleado bancario. Entonces, la actividad suele ser bastante más lenta, más tranquila, no hay tanto movimiento, porque bueno, no hay liquidaciones en contado inmediato, entonces, eh, bueno, hay una plaza un plazo que no se opera, entonces, bueno, suele pegarle al mercado básicamente con volumen también. Entonces, lo de ayer quizás hay que tomarlo con pinzas, porque no es del todo representativo, ¿no? Sí, correcto. Muchas mesas de dinero, fundamentalmente las bancarias, ayer no trabajaron. Nosotros también lo veíamos en el segmento de cheques avalados, ¿sí? Ujú. Renegociando, no sé si el 15-20% de lo que se negocia en una Sí, menos, rueda quizás el diez por normal. ciento casi. Sí, 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 yo sí. en el momento que lo vi, Fran, pintaba para el 10. No sé si al final Sí, habrá sí. habido más Creo movimiento que al o menos final un poquito todavía. más, pero no mucho más. No, Sí, fue un día sí. lento, fue un día lento. Sí, eran 12.000 millones versus 1.200 que habían ayer Claro. cerca del cierre, pero 10%, 15% como mucho. Entonces, un poco, bueno, acá dos análisis. Uno, en el día de ayer, los precios quedaron muy desarbitrados. Probablemente hubieron mucho más vendedores retail que compradores retail. Faltaron los institucionales, sí, a la rueda. Entonces, bueno, por ahí el movimiento de ayer.
no lo tenemos tanto como referencia. Sí, si vemos ya, venimos de una caída de volumen ya de varios días, sí, después del pico que hizo la semana pasada, que es algo que también suele pasar, también es normal y vamos a empezar a ver quizás subas un poco más moderadas, más suaves. Y empezar a buscar noticias. También creemos que aquí hubo algo que eh, está pegando y es el mercado americano, que ayer operó normalmente, obviamente, pero tampoco fue un buen día afuera. Los bonos pusimos esto porque la L30 estuvo bastante flat, ¿sí? Han resistido bastante mejor, han andado bastante bien. eh, sí, el volumen cayó, sobre todo en lo que son globales, y acá lo podemos ver también, una fuerte caída de volumen a lo largo de los días, porque miramos siempre mucho el volumen, porque es lo que nos da la pauta de que si un precio es de mercado o no, ¿sí? O está bien avalado por el mercado. Nosotros muchas veces hablamos de los mercados futuros y de los plazos largos que tienen muy poco volumen, entonces no son precios muy convalidados. Bueno, los bonos vienen eh, en la semana un poco mejor. Ayer también fue un día de caída relativamente importante para los bonos, pero ya un poco esto, ¿sí? El volumen empieza a aflojar, grandes capitales, grande masa de dinero han estado ingresando y obviamente intentando posicionarse y buscar capturar en el tramo largo, fundamentalmente lo que sea compresión hacia un riesgo país que está aproximadamente en 630 puntos básicos y nosotros creemos que con el devenir de las noticias, tranquilamente Fran podría descender otros 100 puntos más. Sí, sí, la idea es del gobierno para el año que viene ya poder acceder a mercados de crédito internacionales, para lo cual sí debería probablemente bajar un poquitito más de 100 puntos, eh, como para, bueno, obtener tasas un poco más acordes quizás a a nuestro rango quizás actual de nuestra situación actual, más parecido a otros países cercanos de Latinoamérica, aunque creo que eso va a costar mucho más, ya lo hemos visto en otras ocasiones la semana pasada, pero bueno, tasas un poquitito más, eh, digamos, accesibles para poder refinanciar parte de de la deuda que tenemos. O obtener dinero fresco para lo que se necesite, ¿no? Sí, correcto. Ayer en Milei, Fran estuvo hablando un poco de eso, de Ujú. volver a los mercados de crédito en el 2026. Eso nos haría suponer que el riesgo país debería estar por debajo de los 500 puntos, con lo cual todavía queda un margen de compresión. Esa baja en el riesgo país puede favorecer subidas por compresión más en el tramo largo, en el global, en los globales y bonares 35, 41, 38 fundamentalmente. Y bueno, y eso sin lugar a dudas deja a los bonos todavía con una posición de compresión. Ya no tanto, ¿sí? Ya no vamos a tener que ir a buscar tanta compresión, sino es más ir a buscar una especie de devengamiento, ¿sí? Ya utilizar los bonos como un instrumento que me rinda un X porcentaje anual y que eso vaya haciendo crecer la cartera. Así ya la parte más explosiva se dio. Algunos lo pudieron aprovechar más que otros en función al perfil de riesgo, pero bueno, es una semana un poco como de, no digo de inflexión, pero sí de transición, ¿sí? Es una semana de transición en donde, bueno, el avance legislativo también va a empezar a tener su peso y vamos a tener que ver si las noticias convalidan el optimismo que ha habido en el mercado. Pero bueno, acciones cayendo esta semana, bonos bastante firmes, un buen escenario, riesgo país que puede seguir comprimiendo y ahí es donde creemos que todavía hay espacio. Un gráfico muy parecido solemos poner también en varios breaks en donde muestran que las acciones han tenido una recuperación más lenta que los bonos. Bueno, este gráfico viene a mostrar aproximadamente lo mismo, ¿sí? En el 2024 todavía.
Fran, las acciones no logran recuperarse del pico de enero del 2025, ¿sí? Con Ujú. una fuerte caída en el tercer trimestre y una recuperación post-elecciones. Em, y nosotros por ahí, Fran, estamos buscando más allá de lo fundamental de las acciones, decir, bueno, ¿cuál de todas todavía está más atrasada en relación a este pico que hizo acá en enero? Claro, sí, esta semana, a principio de semana, estuvimos haciendo ese análisis principalmente con los principales bancos del mercado, sí. Incluso ahí metimos alguno más galponero, como puede ser hipotecario, que no es, obviamente no está en el panel líder, y pues, tiene un movimiento, un volumen bastante más chico y obviamente una capitalización mucho más chica. Pero bueno, como para hacer la comparativa general del sector completo, donde, bueno, claramente esos bancos más atrasados son este estilo, ¿no? Como hipotecario que, bueno, por obvias razones y por esa falta quizás de liquidez y también bancos mucho más chicos, ¿sí? En su operativa, están más atrasados. Em, de todas maneras, después de eso, la sorpresa era que quizás bancos como Superville, que a pesar de la suba grande que han tenido, todavía tenían bastante margen para subir en dólares, ¿sí? Todo esto medio en dólares, recordemos que en pesos están en máximos, o casi en máximos. Y bueno, y Galicia también podía ser una opción, Banco Macro también podía ser una opción, donde todavía quedaba bastante margen de suba. Sí, después hay, Fran, otros sectores un poco que vienen, que están en niveles, en sectores de la actividad donde los niveles vienen más atrasados, como podría Ujú. ser Sí. IRSA, estamos hablando también de empresas bastante que no mueven tanto el mercado, IRSA, Consultatio, Loma. Holcim, que viene teniendo mejor performance que Loma dentro de las cementeras, pero bueno, para eso todavía nosotros creemos que falta, ¿sí? Em, Nosotros vemos que las acciones en relación a los bonos están un poco más baratas. Acá lo que podemos marcar es, bueno, que todavía sigue siendo una brecha positiva, ¿sí? Entre los bonos y las acciones, es decir, que los bonos han tenido un mejor desempeño eh, que las acciones, un poco porque tienden a ser más defensivas y no para capital tan agresivo, y porque también hay que esperar algunos resultados en los balances. Pero por ahora los balances no están siendo mirados, sino que se están mirando más noticias. Ahora empezaron a surgir algunos balances, el de Pampa no fue tan malo, el de IRSA tampoco. em, Eso tenía un buen día ayer, a todo esto, sí, claro, de las porque pocas que tenía buen día. buen día, porque justamente no fue tan malo el balance de IRSA, ¿sí? O sea, en realidad sí hubieron algunos números malos, pero siempre por encima de la estimación o del consenso del mercado de lo que iba a salir. Entonces, el papel venía un poco más castigado con el tema IRSA. Pero bueno, eh, sin lugar a duda, lo que vamos a ir a mirar, sobre todo ya en el primer trimestre, es cómo pueda venir el nivel de actividad y cómo pueda estar pegando eso en el balance del primer trimestre, porque pensamos que inclusive el del último va a estar todavía bastante sucio por lo que fue el proceso electoral. Probablemente los bancos puedan demostrar fuertes ganancias por sus tenencias en títulos, ¿sí? Debido a este salto. Entonces, a lo mejor empiece a notarse cierta reversión de esa tendencia, pero bueno, creemos que nada va a ser tan inmediato. En dólares todavía el Merval está un 8% abajo con respecto al mínimo en un año que ha sido un buen año para los activos fundamentalmente emergentes, principalmente después de abril del proceso de tarifas que implementó Trump. Entonces, bueno, ahí es donde creemos que de manera más moderada, pero bueno, todavía hay algo de valor. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a hablar con los clientes y como viene con tasas de rentabilidades tan altas, eh, y ya los comentarios son, pero esto no rinde nada, literal, Ujú. ¿sí? Rinde muy poco. Y la verdad, Frank, que esta semana, la semana pasada también, ¿no? Pero esta semana se terminó de dar esta compresión muy fuerte Sí. en el mundo de las LECAP, BONCAP y BONCERES.
Sí, ya no conseguimos nada por encima del 35, ¿sí? Del 35 de TIR, de tasa efectiva anual, lo cual, bueno, quizás marca un poco la cancha y habla de la locura que veníamos viviendo, ¿sí? Hace un par de semanas atrás, con tasas reales por encima del 100%, ¿no? De los rendimientos reales por encima del 100%. Y ahora, bueno, quizás todavía los rendimientos reales siguen siendo interesantes con la inflación viajando más o menos al 2%, décima más, décima menos. Sigue siendo, o puede ser interesante todavía una tasa de más del 30, pero bueno, digamos que esta parte se ha calmado y ha logrado em, acomodarse un poquitito más a la economía real, ¿no? Eh, y dejó de representar pánico absoluto. Lo mismo ha pasado con el SER, ¿sí? Con una compresión bastante interesante. Esto estaba bastante por encima de 10, o sea, de inflación más 10. Ahora nos acercamos entre 10 y 8. Ahí se pueden ver los puntitos. Eh, digamos que el mundo de pesos se ha normalizado un poco, quizás a la situación económica real del país, ¿sí? Eh, a pesar de todo, ¿no? A pesar de todo. Eh, y creo que lo vemos saludable esto, ¿no, Robert? Las tasas deberían bajar, debería ser un poquitito más accesible el financiamiento, ¿no? Para la empresa es importante para la industria en general, para el desarrollo de la economía, que las tasas vuelvan a valores más accesibles, ¿no? Sí, ahí, Fran, por lo que nosotros estamos viendo es como que las tasas están volviendo otra vez a buscar esa compresión contra la inflación, ¿no? Eh, Ujú, lo cual es bastante importante. Si podemos ver en este cuadro acá, estas tasas efectivas entre 31 y 34, ni siquiera 35, ¿sí? Lo que nos está marcando que el mercado está viendo para los próximos meses una inflación en torno al 2, quizás la ve bastante persistente en torno al 2%, que eso da una anualizada del 27, ¿sí? Quizás hasta esperando algún saltito adicional, o puede ser que todavía estén faltando un poco de pesos, pero pareciera que el mercado empieza a alinear esas expectativas, que esa inflación sea 2, que esa tasa real tenga que ser en términos anuales un poco más por encima de la tasa de inflación, 2, 4 puntos aproximadamente. Los títulos SER, como decía Fran, llegaron a rendir inflación más 30, ahora están en inflación más 8, más 9, más 10, y ya empezaron a surgir las noticias de créditos hipotecarios. Nosotros ujú. con varios de nuestros clientes de empresas ya empezaron otra vez a salir a buscar financiamiento. Es como que, bueno, eh, eh, las plantas vuelven a revivir, los brotes vuelven a surgir, no vamos saliendo de la trinchera de a poco y creemos que eso va a ir impactando en los niveles de actividad. Ahora, cuando uno va a buscar el rendimiento, se había quedado enamorado de la nominalidad de las tasas anteriores, pero bueno, eso ya no está y eso va a haber que ir asumiéndolo. Dentro de este mundo va a haber que empezar a volver a ver bien los objetivos de inversión de cada uno. Nosotros creemos que por potencial, sí, del punto meramente especulativo, la tasa Tamar todavía está rindiendo por encima del ECAP y BONCAP. Creemos que ahí hay un buen arbitraje, quizás como para saltar y buscar un poco más de rendimiento, aunque ese saltar implica tomar posición segundo semestre del año que viene. Nosotros pusimos en junio o septiembre, pero también podría ser diciembre del 27, ¿sí? También, Fran, esta semana tuvimos licitación y la licitación el gobierno no soltó peso, al contrario, y sí se Ujú. encargó de bajar su exposición dólar link, algo que generó alguna suspicacia. Sí, quizás por eso también se generó una especie de eh, rumor de que, bueno, le quedaba poco tiempo a las bandas y Milei salió a aclarar que eso se va a mantener hasta el 2027 al menos, como para marcar rápidamente la cancha, ¿no? Como decir, esto, de acá no nos vamos a salir. Em,
Y bueno, el roleo fue bueno considerando que la licitación era relativamente grande. Generalmente las de mitad de mes no son tan grandes. Esta era particularmente casi 10 billones de pesos de los nuestros, o sea, muchos ceros. Y bueno, una buena licitación, ¿sí? Recuperando quizás un parte de los pesos que habían dejado dando vueltas en la licitación pasada, que habían tomado por debajo del monto de la licitación, quizás esperando justamente esta normalización de tasas y poder sacar las licitaciones a mejores tasas para el gobierno, ¿no? Eh, as- Fue una buena licitación, en general una buena licitación, tasas muy similares al mercado. em, y con una nueva Tamar que bueno, esa sí ha despertado bastante interés y ha generado demanda, ¿no? Ha generado demanda por cobertura de tasa en caso de que volvieran a subir eventualmente. Esperemos que no sea el caso, pero bueno, en caso de una eventual suba, eh, podemos estar cubiertos por ese lado. Sí, el gobierno logró bajar entre finales de octubre y ahora con la licitación Dollar Link logró bajar cerca de 4.000 millones de dólares en exposición al Dollar Link y eso generó esta suspicacia de que podría haber algún salto. Si el gobierno, nosotros pensamos, si el gobierno no roleaba tanto y dejaba más pesos sueltos, hoy estaríamos yendo a buscar la tasa todavía mucho más abajo, pero mucho más abajo. Y con lo cual habría que ver cómo se hubiese movido el mundo dólar, pero bueno, el gobierno decidió mantener todavía la prudencia, lo dijo Milei en alguna entrevista, que iba a haber un control muy estricto de cómo se iban soltando los pesos al dinero. Y pasamos al plano internacional, tensa calma, por un lado la Fed, eh, por otro lado este shutdown que es cuando el gobierno no obtiene la autorización del Congreso americano para elevar el techo del gasto, las oficinas gubernamentales se empiezan a cerrar. Entonces, Ujú. bueno, esto también puso un freno a los mercados extranjeros, Fran, en donde veníamos muy optimistas eh, y, y bueno, Powell puso un poco de calma ahí, en donde lo que podemos ver acá, que el mercado cree que la tasa va a bajar más de lo que Powell viene diciendo, o de lo que la Fed viene diciendo en su dot plot. Sí, obviamente es bastante interesante vamos a ir primero por el lado de los shutdowns, eh, digamos, los munipas, para hablar con términos así despectivos, pero los Mm. munipas americanos no les gusta cuando el gobierno baja el gasto y empiezan a cerrar las oficinas, ¿sí? Por ahí no cierran las oficinas más, digamos claves, ¿sí? Del gobierno, pero de a poquito empiezan a molestar, si uno tiene que ir a hacer algún tipo de trámite. No, estamos cerrados, sí, eso no estamos atendiendo porque estamos en huelga. Y eso lo hacen históricamente, ¿sí? No es que sea nada contra el gobierno actual, si bien, bueno, puede tener parte de eso, pero lo hacen históricamente cuando ven que digamos, los van a empezar van a empezar a cortar gastos de ese tipo, empiezan las huelgas. Em, y bueno, Powell fue quizás la semana anterior un poquito duro, diciendo que quizás las bajas no van a ser tan rápidas, ¿sí? Y eso no gustó mucho, ¿sí? No gustó mucho. Entonces, los inversores en general empezaron a tomar todo con pinzas, venimos de máximos, dijeron, bueno, vamos a frenar, vamos a esperar a ver qué pasa, y ahora nos obligan, entre comillas, a nosotros también a quedar ahí a la expectativa, ¿no? Em, si bien digamos que el objetivo de la Fed sigue estando más o menos en el mismo número, ¿sí? Aproximadamente el 3%, eh, quizás llegar ahí tome un poquito más de tiempo del esperado y es lo que no gustó a los inversores.
Sí, eso, Fran, ha sido, eh, fue la semana pasada como medio como un baldazo de agua fría que como que puso un techo ahí al mercado, ¿sí? Entonces dijeron, caramba, venimos demasiado optimistas, entonces, bueno, eso puso un freno. Y lo otro, que con el tema del shutdown, esto arrancó el 1 de octubre, ¿sí? Todavía sigue, ¿sí? Y quizás ha sido uno de los motivos por los cuales el dólar index se ha venido fortaleciendo, ¿sí? Esto venía como de 90, ya estamos en 100, ¿sí? Algunos analistas lo que dicen, bueno, cuando, entre otras cosas, por ejemplo, lo que decía Frank, que se cierran algunas oficinas. Sí, una oficina que cerró es de donde se obtienen los datos de empleo. Mm. Entonces, la Fed tomó datos estimativos de empleo, sí, en su última reunión. Con lo cual, digamos, la Fed está tomando algunas decisiones, no digo que a ciega, pero un poco más a tientas, ¿sí? Em, entonces, eh, algunos analistas lo que dicen, bueno, cuando vuelva, cuando pase este shutdown, cuando estén las oficinas todas trabajando, cuando la Fed se vuelva a reunir y comiencen a fluir los datos laborales más débiles que hay en la economía, la Fed se va a ver obligada a retomar el sendero que cree el mercado, más abajo. Entonces ahí podría darse otra vez, fogonearse otra vez el ciclo alcista en acciones fundamentalmente. Así que esto es un poco también lo que está pasando estas últimas semanas, mercados muy positivos, ¿sí? Eh, con expectativas muy favorables que ahora empiezan a ponerse en duda. Pero aún así y todo, Fran, este fue un buen año en general para casi todo, ¿no? O sea, excepto para el petróleo y quizás los granos que recién ahora empiezan a despertarse, algo vimos la semana pasada. Bueno. El oro, acá pusimos China como para poner el S&P han tenido un año eh, positivo, ¿sí? Aunque se nota digamos, la fatiga de tanta suba. Sí, sí, obviamente con el empuje que ha tenido, eh, porque ha sido extraordinario, ¿no? Convengamos que ha sido extraordinario, empezó a aflojar un poquitito. em, digamos que ha quedado en esta zona de consolidación, ahí se ve, donde no ha bajado más, ¿sí? Tuvo una baja inicial más o menos fuerte, eh, pero luego se ha quedado en una zona de consolidación. Consideremos que esto es una suba de más del 50% en lo que va del año, ¿sí? O sea, es un montón, ¿sí? Una locura de suba. Llegó a estar casi en el 70%. eh, Ujú. pero bueno, no es que se ha perdido valor aquí, ni mucho menos, sobre todo considerando estrategias de largo plazo. Pero ahora quizá vamos a tener que tener un poquito de paciencia y este vértigo inicial que se dio sobre todo hasta mediados del mes pasado, em, se ha calmado, ¿no? Quizás momento de rever si seguimos esperando como nosotros siempre decíamos, una estrategia que es de muy de largo plazo, porque el oro suele tener estos movimientos así, que se mantiene bastante calmadito hasta que se empieza a despertar y tiene unos rallies muy interesantes. Entonces siempre son posiciones de largo plazo que vale la pena ir manteniendo una posición pequeña en la cartera más allá del trade que se dio por esta vorágine, ¿no? que tuvimos. Así que quizás empezar ahora sí, sentarse tranquilito y bueno, dejar que el metal haga lo suyo, ¿no? Sí, Fran, ahí, de acuerdo a lo que vos decís, a ver, nuestra visión, personalmente la mía más, no estamos en un cambio de proceso, esta reversión del dólar index que ha metido presión a las valoraciones de los activos, eh, viene más por otra cuestión, bueno, que quizás si veníamos muy pasados o no, eh, cómo va a seguir. Nosotros creemos que, bueno, Trump sigue con su idea de dólar débil, con lo cual por ahí hasta quizás
y esto nadie lo sabe, pero digamos sería como el paso lógico. Si seguimos creyendo que el dólar se va a seguir debilitando, podríamos ver más valor en acciones de fuera de Estados Unidos que en acciones americanas, aunque sí creemos que hay un segmento de acciones que están en momentum con esto de la IA, de cada vez más tecnología, que pueden ser las siete magníficas, que es prácticamente como que hoy, no sé, así como antes era que no, uno no puede decir no tengo Coca-Cola, no tengo Procter, prácticamente uno puede decir no tengo un mix de las de grande capitalización, pareciera que no puede faltar, ¿sí? Que esas acciones ahora se han vuelto como las defensivas, quizás porque son muy grandes para caer, o no sé, pero bueno, es como que no podemos vivir sin Google, ¿sí? Entonces, bueno, ahí estamos recomendando mantener siempre alguna posición en ese segmento que antes era de crecimiento y hoy no sabemos muy bien cómo clasificarlo si entre crecimiento o valor. Y quizás ahí el oro vuelva a tener, después de esta pausa, de esta etapa de consolidación, nosotros creemos que es más una etapa de consolidación, de toma de ganancia y de cambio de manos, y que después podría continuar el rally alcista. Nadie lo sabe, eso hoy por hoy siempre termina siendo como, no nos gusta hablar en términos de juego, de azar, pero termina siendo como una apuesta en función a algún análisis que se haga previamente. Pero también este contexto, así como nos costó agarrar este contexto de suba en el mercado local post anuncio de tarifas, ¿sí? Cuando el mercado se dio cuenta que Trump quería el dólar débil, así como a los bonos y a las acciones le costó agarrar esta suba, ahora lo pudo hacer post elecciones y ahora sí se está empezando a frenar, ¿sí? Es como que vamos un poco a contramarcha, pero en el mediano plazo los precios tienden a alinearse, ¿sí? Entonces, el Merval no subió en esta parte, pero subió muy sobre el final producto del proceso electoral. Pero bueno, más o menos se fue acoplando a este escenario internacional y creemos que, bueno, este escenario también nos puede afectar, así que por ahí a los que tienen acciones quizás paciencia, a los que están un poco más ansiosos, si quieren es salir y conservar las ganancias, las fuertes ganancias que se hicieron en este último tiempo. También es momento, nosotros seguimos siendo constructivo en la visión de lo que va a pasar con la economía local. Así que bueno, con Sí. esta presentación, sí, Fran, perdón. No, no, eso, nada, reafirmando la, la visión un poco. Bueno, no sé si hay alguna consulta en No he el. visto por ahora. Bien, perfecto. Bueno, así llegamos al final. Vamos a ver cómo sigue noviembre, preparándonos para el Rally de Santa Claus, que veremos si este año hay o cómo puede llegar a venir, sobre todo en el mercado exterior y las novedades en el frente político Claro. en el mercado Y eh, ahí, local. ahí en línea con eso, también estamos esperando más allá del rally, la Fórmula 1 de Brasil. Más vale Ah, por supuesto. que sea una linda jornada y si llueve, mejor. A ver Así si se los pone Alpine pueden picante. hacer algo. Eh, Exactamente. Así que bueno, muchas gracias por sumarse a este break. Los esperamos la semana que viene y muy buen fin de semana. Muy buen fin de semana para todos, que estén muy bien.